Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalba Esteves, abogada de Consorcio Jurídico Aduanero, y el día de hoy vengo con ustedes para platicarles sobre un tema que puede ser de su interés y que es de cierta importancia. Se trata de la retención de mercancías en la aduana por la falta de etiquetado. Pues bien, la ley aduanera en su artículo 158 prevé los casos para los cuales procede la retención de la mercancía como resultado de sus facultades de comprobación. La retención que se prevé en este precepto legal aplica para dos situaciones. La primera es para aquellas mercancías que sean declaradas con un valor por debajo de los precios estimados y que no se acredite que se constituyó una cuenta aduanera de garantía. Y en el segundo caso es para aquellas mercancías que no acrediten el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial, es decir, con el etiquetado. Y es de este último caso del que quisiera hablarles. Pues bien, cuando la mercancía de importación que se presenta a despacho está sujeta al cumplimiento de etiquetado y no se ha cumplido por alguna razón, ya sea porque se haya omitido su cumplimiento o bien porque se omitió algún dato, la autoridad procederá a su retención, ante lo cual va a levantar y a notificar un acta de retención en donde hará constar de manera fundada y motivada los hechos que dieron pie a esa retención. Ahora bien, es importante conocer que el importador cuenta con un plazo de 30 días para dar cumplimiento a esta norma oficial mexicana y esos 30 días van a comenzar a computarse desde el día siguiente en que surte efectos la debida notificación del acta de retención. Y más importante es saber que si el importador no cumple con esta norma dentro de los 30 días a que tiene derecho para cumplir la norma, entonces la mercancía va a pasar a propiedad del fisco federal. No obstante lo anterior, la mercancía retenida puede quedarse en la aduana, en el recinto, o bien puede quedar retenida en el domicilio que se haya señalado en el pedimento de importación. Para este supuesto, para que la mercancía quede retenida en el domicilio, se nombra como depositario al importador, y una vez que se nombra como depositario al importador, también debemos saber que esta mercancía no va a ser enajenada durante el tiempo que dure la depositaría. Asimismo, para que opere esa depositaría en el domicilio del importador, se deben de cumplir con los lineamientos que establece la ficha de trámite 148 de la ley aduanera, del anexo 2 de las reglas, y que básicamente tiene que presentarse dentro de los 3 días posteriores al levantamiento, a la emisión y notificación del acta de retención, y se tiene que presentar también un escrito manifestando que se está optando por cumplir con la norma oficial mexicana de información comercial en el domicilio declarado en el pedimento de importación de las mercancías dentro del plazo de los 30 días hábiles a que se refiere el artículo 158 de la ley aduanera, y que si no se cumple con estas normas, entonces nos vemos obligados a entregar los bienes dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes, y se van a entregar en el recinto fiscal que nos indique la autoridad. Y también tenemos que mencionar que las mercancías que no cumplieron con las normas oficiales mexicanas de información comercial no serán objetos de enajenación hasta en tanto se cumpla con las normas oficiales mexicanas, y que se van a mantener en el domicilio declarado en el pedimento de importación. A este escrito libre se deberá anexar también el formulario múltiple de pago de comercio exterior, en el que se va a acreditar que se ha cumplido con la multa que marca el artículo 185, fracción 13, y pues que básicamente consiste en una multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de la mercancía. En caso de que la autoridad
determine resolver de manera favorable nuestra solicitud, entonces vamos a tener que presentar ante la aduana la rectificación del pedimento con las claves correspondientes, acreditando que se está cumpliendo con las normas oficiales mexicanas. Y cuando se trate de datos omitidos o inexactos relativos a la información comercial que se identifica en el anexo 26, en este caso no va a ser necesaria la rectificación del pedimento. Para los demás casos sí es necesario que presentemos la rectificación de pedimento. También tenemos que presentar ante la aduana que emitió el acta de retención un escrito libre adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Es decir, tenemos que dar aviso de que ya estoy cumpliendo con ese etiquetado y entonces podemos proceder a levantar la depositaría y a la liberación de la mercancía, es decir, se levanta la retención de la mercancía. Pues bueno, quería platicarles el día de hoy sobre este caso, por si fuera alguno de los casos que ustedes tienen que tengan retención de mercancía y sea necesario cumplir con estos requisitos, pueden acercarse con nosotros, los podemos apoyar, podemos hacer que la mercancía cumpla con esta norma en su domicilio, se quede retenida ahí y nosotros podemos ayudarles con muchísimo gusto a presentar toda esta información ante la autoridad. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy, les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima.